Damos la bienvenida al ingeniero Leonardo Reyes Madera. Es el presidente de la Sociedad de Ingeniería Sísmica Dominicana, Sodosísmica. Siempre es interesante conversar con Leonardo Reyes porque ha dado durante años seguimiento a los problemas que tienen que ver con las estructuras, las construcciones, la ingeniería antisísmica, para decirlo en términos que la gente lo entienda más. La ingeniería para resistir las posibilidades de un terremoto en una parte de la isla, en una parte del Caribe que tiene una fuerte sismicidad. Y de hecho hay mucho movimiento sísmico continuamente. Vamos a comenzar por ahí porque el ingeniero tiene buenas noticias también, no solamente las preocupaciones. Pero ¿cómo va? Se mantiene un movimiento sísmico permanente aquí de casi todos los días. No se perciben la mayoría de los temblores, pero hay temblores de tierra. Bien, antes que todo, permíteme darte las gracias por la invitación. Y sí, evidentemente, nos ponemos a ver los registros. Nosotros en lo que va, en estos meses que va del año, tenemos más de 1000 Más de 1000 movimientos sísmicos. movimientos sísmicos registrados, 3.5. Pero son insignificantes casi, ¿no? Sí, son pequeños. La mayoría, son la pequeños. gran mayoría son muy pequeños. Pero tú te pones a ver que cuando pasan de 4, te afectan cualquier tipo de edificación, sea un hospital, sea una escuela, cosa que no debiera pasar. Entonces, definitivamente, eso nos dice a nosotros que necesitamos actuar. No se actúa sin prevención, no se actúa sin mitigación. Y me llamó mucho la atención en días pasados el simulacro que se hizo. Sí. De terremoto, no sé dónde fue que se hizo, ni quiénes fueron los que participaron, aunque parezca absurdo lo que estoy diciendo, pero yo me pregunto, sin prevención y sin mitigación, ¿para qué tú haces un simulacro? Si a lo mejor la gente que está haciendo el simulacro no va a estar el día del terremoto. Porque esas edificaciones de los Estados Unidos aquí, en el país, invitada por el gobierno norteamericano, que lo ha estado haciendo conjuntamente con las Fuerzas Armadas Dominicanas y el COE. Muy bien. Sin embargo, yo te puedo dar un ejemplo del simulacro de terremoto de Colombia en 2009, donde se movilizaron 3.5 millones de personas. Pero ya ellos habían corregido todas sus escuelas y todas sus iglesias. Entonces, cuando tú me dices a mí, yo corregí en este país todos los hospitales, todas las iglesias y todas las escuelas, entonces tú me puedes hablar a mí de edificaciones seguras, donde tú puedes enseñar a la gente a salir ordenadamente en un simulacro. Pero sí, tú me estás hablando a mí de un simulacro cuando no se han adoptado las otras medidas preventivas. Cuando, sabiendo que aún tenemos tiempo, no hemos hecho nada en las escuelas ni en los hospitales. Bueno, parece que no solamente no hemos hecho nada, es que seguimos haciendo cosas indebidas. Claro. Porque en los últimos temblores que ha habido, uno en la zona noroeste y otro en la región oriental recientemente de 5 grados, ha habido daños, pero a escuelas de las nuevas, de las recién construidas. Sí. ¿Qué quiere decir eso, Leonardo? Que no estamos siguiendo el código antisísmico que se aprobó, que se actualizó hace ¿cuánto? ¿4 o 5 años? No, en el 2011 salió, tenemos 8 años de uso. 8 años. La actualización, porque había un código del 78. Del 79. 79. Correcto. ¿Qué está pasando? Estamos haciendo escuelas de acuerdo al reglamento del 2011, pero no la estamos construyendo de acuerdo a como la estamos calculando. Entonces estamos aferrando esas escuelas a las mismas deficiencias que van a producir los mismos efectos negativos de colapso que tenemos en las escuelas, en las 6.000 escuelas viejas, que necesitamos revisar. O sea, no hemos aprendido que hay que prevenir dónde vamos a construir. No, y por más que tú lo dices, por más que tú lo dices y por más que tú lo explicas y por más que tú lo divulgas, sencillamente ellos lo están haciendo perfectamente bien. Pero es cierto que están construyendo sobre la falla sísmica más grande de la isla, sobre la que está al sur de la cordillera. Bueno, yo te pongo el ejemplo de una consultoría que yo hice para ESID, de 50 escuelas, donde 15 eran de la provincia de Espaillá y 10 de ellas están arriba de la falla y no están diseñadas para
campo cercano. Sabiendo todos los ingenieros que ahí va la falla. Como dice como dice el reglamento. O sea, tú sabes lo que significa tú hacer un edificio arriba de la falla, o sea, en campo cercano, el concepto de campo cercano del reglamento nuevo es que tú tienes que amplificar la fuerza sísmica un 48%. Explícale qué es una falla a los televidentes. Cuando estamos hablando de esa falla, ¿qué es lo que Sí, implica? una falla es un mecanismo, o sea, es una rotura en la roca que se va moviendo de diferentes maneras. En el caso de la que yo estoy hablando, se va moviendo de manera horizontal, pero también hay unas que se mueven de manera vertical hacia abajo o de manera vertical hacia arriba o de manera de penetración, como penetra por debajo de nosotros la fosa de Milwaukee, y tú ves esos sismos que se dan en el este del país a 275 kilómetros de profundidad. Y eso lo provoca la fosa de Milwaukee. Pero si tú te vas al sur, a 90 millas de aquí tenemos la fosa de la trinchera de los muertos, y entonces esa se está metiendo también por debajo de la isla, y esos sismos andan por los 70, 75 kilómetros de profundidad. Y esta falla que es la que une, donde se unen las dos placas, la de América del Norte y la placa del Caribe, ¿no es también Claro, ahí la de la cordillera septentrional? Ahí tenemos la de la septentrional, a esa que yo me refiero, con el estudio que se hizo en las 15 escuelas. Esa es la que una de las placas se mueve en una dirección este y la otra dirección oeste. Claro. Como una fricción. Exactamente, eso va así, y sucede que hay una discusión muy interesante entre el Servicio Geológico de Estados Unidos y la Universidad de Texas, donde hay un grupo del Servicio Geológico que dice que esa falla tiene 800 y pico de años que no se mueve. Si es así, sabiendo nosotros que nos estamos moviendo a 2 centímetros por año, si tú multiplicas 800 por 2 te va a dar 16 metros de energía acumulada en esa falla. Hay otros, eso lo mantienen en defensa Paul Mann y Carol Prentice, pero si te vas al lado de Texas, donde está Utenbrin, te dice a ti, no, el terremoto de 1652 fue ahí en esa falla. Entonces, nada más son 375 años. Pero si tú multiplicas otra vez 375 por 2, son 7.5 metros. O sea que cualquiera de las dos que tenga razón, cuando se mueva, ahí se va a producir un terremoto de 8 o más. ¿De 8 o más? De 8 o más. Por la energía acumulada. Y entonces hay que prevenir las construcciones en el vecindario y mucho más sobre la falla. Y hay que darnos cuenta de que aún tenemos tiempo de ponerle la mano a las edificaciones esenciales que están en esas Pero si no la hacemos la nueva, si las escuelas que estamos construyendo no las podemos hacer bien, ¿cómo vamos a resolver lo que tienen las viejas? ¿Qué porcentaje de las viejas necesitan reforzamiento de las escuelas antiguas? Es que las escuelas antiguas tienen un sistema estructural que no fue concebido para zona sísmica. Ya lo sabemos, pero entonces sencillamente es muy fácil tú poder ponerle la mano a esas escuelas. Quizás tú cerrando un par de huecos de ventana con muros de bloc, tú resuelves y evitas el problema de las columnas cortas. Y las nuevas, sencillamente, cortando las paredes que le hemos pegado a las columnas, y poniéndole su masilla en lugar del pañete pegado a la columna. Sí. O sea, son soluciones muy simples. Ingeniero, lo que yo no entiendo es... Pero no hay un organismo del Estado para eso. Hay 3 organismos a los que hay que recurrir cuando alguien quiere construir algo. Debe de ir al ayuntamiento local, el Ministerio de Obras Públicas tiene una oficina especializada para eso, que debe autorizar o no el uso del suelo para vivienda en el lugar donde esté, previo estudio, y está el CODIA, que por ley también tiene, y además los constructores... Pero hay un organismo creado especialmente para la ingeniería, para dar seguimiento a la estructura sísmica. En obras públicas, sí. En obras públicas. ¿Cómo se llama la comisión esa? No, o sea... Existe una Comisión Nacional de Emergencia. No, pero específicamente o sea, para eso. Simplemente los diseños estructurales de las escuelas se han hecho en obras públicas. Sí, en obras públicas. Y la supervisión también. Pero el CODIA también interviene en eso. Entonces, ¿qué pasa con el CODIA? Nada más cobra. El CODIA tiene la situación de que se ha convertido en un ente turístico para el Estado. O sea, es una organización que simplemente se preocupa de caerte atrás si tú tienes una obra ilegal
para que tú te pongas y le pagues o le abones o negociar contigo, o si no, que se le paguen su tasa de los proyectos que se hacen por sorteo o como fuere, pero no es capaz de llamar la atención a sus profesionales cuando hacen un disparate o cuando se le cae una verja o cuando una simple vaguada viene y te tumba ¿Y una obras verja. públicas, ingeniero? Obras públicas es una situación diferente, porque obras públicas es quien calcula las escuelas, quien las diseña y quien las construye y quien las supervisa. Debe calcular también los hospitales. Entonces, pero ¿qué pasa? Que como es obras públicas, esas escuelas no han sido pasadas al departamento de tramitación de plano y no tienen licencia de construcción. La hace la OISOE en la mayoría. No. Ya todo eso se pasó a obra pública hace tiempo. La obra pública es que está construyendo sí, las escuelas. OISOE es que está trabajando con los hospitales. En los hospitales. Y se dividieron eso. Sí, ya y estando dentro de obras públicas no pueden aplicar esas normas. Lo que pasa es que ellos la aplican, pero ¿qué pasa? Tú tienes una realidad. Las estructuras no trabajan como se calculan. Como tú la calculas en un gabinete con aire acondicionado, un papel muy bonito, una computadora, un programa. Las estructuras trabajan como se construyen. Y si tú en la realidad no le das seguimiento y obligas a que se hagan las cosas como tú las concebiste en el gabinete, entonces tú no sabes lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Y yo se lo he dicho de la mejor intención y con la mayor preocupación al Ministerio de Obras Públicas. Y yo, señores, si ustedes no van a garantizar que lo que se calcula en el gabinete es lo que se construye, vayan al campo, ensúciense las botas de tierra y calculen sus escuelas como las estamos construyendo. Y ustedes van a darse cuenta de que eso que ustedes están haciendo no sirve. Sí. Tan simple como eso. Y es así, es tan grave el problema. Es así. Y responsablemente lo digo, y tengo miles y miles de fotos de escuelas que yo he visitado y te enseño todos los disparates que han hecho en las escuelas. Las escuelas que se han construido en las nuevas, sí, en las nuevas. Hay una modalidad. Pero es una irresponsabilidad muy grande. Una modalidad. Y yo responsablemente lo he dicho todo el tiempo. Y el que quiera puede ir a mi oficina y yo le enseño más de 5,000 fotos de escuelas que son de las escuelas nuevas y que no se han hecho bien hechas. Y el peligro de eso es que se caiga una. Entonces tú estás haciendo escuelas más caras porque estás aplicando un nuevo código que te obliga a un tercer elemento de resistencia, que nada más teníamos 2, y si usted tiene 2 patas y 2 pies, ahora tiene que tener 3. y se te rompe uno, te caes. Ahora le estamos poniendo 3 mínimo. ¿Para qué? Sencillamente para si me falla uno, pues hay 2 que me agarran. Entonces estamos haciendo escuelas con mucho mayor exigencia, con mucho mayor número, o sea, mucha mayor capacidad resistente a los terremotos. Sin embargo, a la hora de construirla, estamos provocando las mismas deficiencias. O sea, que una cosa es la planificación, el plano, y otra cosa es la construcción. Eso es lo que tú estás diciendo. Correcto. ¿Y en los hospitales? Ahí sí hay controles. No, en los hospitales tenemos la situación de que... Han reforzado, por ejemplo, el hospital de José María Cabral de Santiago. Sí, están haciendo yo te puedo hablar de eso. Un trabajo antisísmico ahí. Sí, yo te puedo hablar de eso. De lo que yo te iba a hablar antes de eso, es de que yo pertenezco al grupo de evaluadores de hospitales y de instructores de hospitales seguros por OPS o OMS. Entonces, nosotros hemos evaluado más de 90 hospitales. ¿Qué significa eso? Índice de seguridad hospitalaria. ¿Qué significa eso? Significa cómo va a estar mi hospital después del desastre. ¿Va a poder dar servicio o no? Y el 75% de nuestros hospitales no está apto, no va a estar disponible a la hora de un terremoto. El 75%. El 75%. Eso pero ustedes no están metiendo miedo. No, pues métase miedo, porque si no decimos las cosas como son y le metemos la mano a eso, después vamos a gritar como mujer lo que no pudimos hacer como hombre. Nos va a pasar como pasó en la Ciudad de México, que el sistema hospitalario fue de lo que colapsó con el 8 terremoto. hospitales se fueron. 8. Entonces el Cabral Pero Ibáez. Grandes, ahora hospitales grandes. Claro, ahora vamos al Cabral Ibáez. Eso fue en el terremoto de 1985, que costó, ¿cuántas muertos fue por fin en México de eso? Más de 4,000 personas, más de 4,000 mal contados, más de 10,000 personas murieron ahí. Pero entonces, en ese terremoto se cayó todo un conjunto de hospitales. Pino Juárez. Todo un conjunto que estaba en el centro geográfico de la ciudad, en la colonia Roma. Eso fue terrible.
Eso fue Cuéntanos terrible. del Cabral Ibáez. Entonces, ¿qué pasa? Desde el 86 que yo estuve en México, vengo bregando. En el 87 fui presidente. Tú fuiste después del terremoto. Sí. A ver, Sí, porque hubo lo que se llamó homenaje a México de la American Society of Civil Engineering, la Asociación Americana de Ingenieros Civiles. Sí. Le hizo un homenaje a México y fueron los 250 profesionales, la crema innata, los que escribían los libros en esa época, los consultores, los que estaban más avanzados, porque iban a aprender. O sea, yo estaba ahí como un... A ver, ¿qué pasó como aquí? un participante, claro. Y luego yo volví en el 87 a las conclusiones, porque ahí en el 86 se presentaron más o menos qué fue lo que pasó, una idea, pero ya al año siguiente se dieron las conclusiones de por qué colapsaron los edificios y comenzaron a tomarse medidas en los códigos internacionales para corregir lo que había sucedido. Entonces, ¿qué pasa? El Cabral Ibáez es un hospital que tiene las mismas características de los 8, muy amable, gracias, de los 8 hospitales que colapsaron en México. O sea, la llamada el flat plate o losas sin vigas. Eso quiere decir que la losa está apoyada directamente sobre las columnas. ¿Y qué pasó en México? Que estaban apoyadas sobre la columna, hicieron esto, mira, y se cayeron todas una arriba de otra. Entonces, desde el 87 que yo fui presidente de la Delegación Regional Norte del CODIA, yo comencé y se diseñó un plan a darle. Pero hace hasta muchos ahora, años de eso, ya hasta ahora que se dignaron, que cuando hicimos la evaluación del Hospital Cabral Ibáez, que salió totalmente desastrosa la estructura, que se recomendó inclusive al Estado que hiciera un hospital nuevo. Que era lo que, entonces comenzaron que era a lo que debía hacer. sin tomar en cuenta la norma. Entonces, no. O sea, se hizo entonces un diseño y se decidió reforzar el edificio. El edificio se ha reforzado con muros de concreto armado. Yo no soy el diseñador original de eso, pero sí soy el responsable de haber corregido todos los detalles y de darle seguimiento hasta el día de hoy a ese hospital al reforzamiento que se está haciendo para ahí. el reforzamiento y remozamiento, que no es un remozamiento, es la adecuación. ¿Y por qué no se construye un hospital nuevo? Porque el dinero que se está invirtiendo en esa remodelación hubiese permitido construir un hospital nuevo con todos los requerimientos técnicos. Bueno, nosotros recomendamos eso. Cuando digo nosotros, se refiere a OPS, OMS. OPS, Organización Panamericana de la Salud, y Organización Mundial de la Salud. Y Salud Pública. Eso fue lo que se les recomendó a Salud Pública. Eso fue lo que se les recomendó a la presidencia, pero la presidencia entendió que ese hospital era preferible. O sea, son decisiones que ya trascienden. O sea, tú eres un técnico, tú eres una persona que tú das una opinión y no estás obligado. Lo que ocurre con el Cabral Ibáez ha pasado en otros hospitales regionales importantes, que sean, aquí mismo inclusive en Santo Domingo, ahora se va a inaugurar muy pronto la ciudad sanitaria Aybar. Luis Aybar. Por ejemplo, ahí tú tienes esa situación. Nosotros evaluamos el Luis Aybar y nosotros recomendamos que se demoliera. Y se demolió. Ahí se demolió. En el caso del Cabral Ibáez no fue así. Nuevo. Entonces yo no me ocurrió identifiqué. lo mismo en otros hospitales de la capital, claro, que se han remodelado. Claro. Yo me identifiqué cuando se dijo, vamos a reforzarlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo 30 años diciendo que hay que reforzarlo y de repente... Ahora no puede echar para atrás. Y de repente yo aprendo otras actividades nuevas, como son la funcionalidad, como son los elementos no estructurales, o sea, en el ejercicio del índice de seguridad hospitalaria, que me dice a mí, mire, ese hospital es preferible hacer uno nuevo. No soy yo quien se va a oponer cuando dicen, no, vamos a reforzar el hospital. Porque si yo tengo 30 años diciéndotelo, no ahora, o sea, la idea mía era que eso se asegurara. Y bueno, pero Leonardo, si el hospital se va a quedar ahí, bueno, pues se queda ahí, pero se queda seguro. Pero tú me hablabas de un modelo que se está ejecutando en el nuevo hospital que se acaba de empezar a construir en San Francisco de Macorís. Ahí sí se está haciendo como debe hacerse. Esa es otra historia. Esa es otra bueno, historia. se ha sido las autoridades han dicho. Vamos a ver si se puede hacer la cosa bien. Sí, ahí se empezó a hacer. Dicen que va a ser más moderno del Caribe. Para que sepa. Vamos a hablar de eso. Déjame concluirte lo del Cabral Ibáez. Sí, y lo de... Uniéndolo
con todo esto? Al hospital de las Fuerzas Armadas. El de aquí. Wow. Ese hospital tiene el mismo sistema estructural de los 8 que se cayeron en México. Y este país no puede permitirse el lujo de que ese hospital colapse. Y ese hospital todavía tiene condiciones mucho más críticas, porque tiene columnas cortas, ya eso no hay que explicar lo que es, porque todo el mundo lo sabe. Tiene piso suave. No tiene, todo el mundo sabe, ni lo que es piso suave tampoco. Bueno, piso suave, por ejemplo, tú tienes una zona de farmacia que es cristal entero abajo, y del segundo piso al tercero o cuarto, tú tienes muros de hormigón. Entonces, ¿qué es más fuerte? ¿Un muro de concreto o un cristal? Entonces, eso te genera un piso suave. La columna corta es la columna cautiva. Es una columna que tú la concibes en el análisis estructural libre de abajo arriba, pero de repente viene y le pega 2 paredes y le deja nada más un pedacito suelto. Y se va a romper por ahí porque sencillamente la capacidad que tú tienes de desplazarte parado no es la misma que tienes para desplazarte sentado. O sea, si tú estás parado, tú puedes llegar, mira, hasta allá. Pero si yo te agarro a ti aquí, ese punto va a volver a llegar hasta allá. Entonces, míralo ahí cómo se rompe, míralo ahí. No es lo mismo esto que esto. Porque al final de cuentas el edificio tiene que desplazarse esa cantidad. Con el movimiento sísmico. Con el movimiento El sísmico. asunto es que el edificio tiene que estar preparado para poder desplazarse con el movimiento, sin que se quiebre. Un desplazamiento restringido. Sí, claro, Porque restringido. y controlado, porque Sí. si no lo controlas, se te van a romper las ventanas, se te van a trancar las puertas, se te van, entonces no te va a servir. Ahora bien, San Francisco. ese hospital hay que evaluarlo. El de las Fuerzas Armadas. El de las Fuerzas Armadas. No podemos darnos el lujo de que ese hospital se caiga en un terremoto. Y no tiene Y que ese ser de está- 8 ese está en para que eso ocurra. No, Se está rodeado. No, de- ¿qué de- pasa? El último terremoto importante que hubo aquí fue en febrero de 71. Y ninguno de estos edificios que estamos viendo hoy Existían. Estaba hecho. existían en esa época. Y ese terremoto creó muchísimo daño en Santo Domingo. Entonces nosotros estamos jugando a que no vuelve, a que no viene. Y ese es un terremoto de cada 50 años. Y si tú te pones a ver del 71 al Bueno, 2019, ¿cuántos y años estamos vamos? hablando, ingeniero, de O sea que edificaciones Ya públicas. vamos en 48 años. O sea que ya Estamos hablando de edificaciones públicas, pero en el país, y especialmente en la capital, se ha estado desarrollando una serie de edificaciones privadas de grandes magnitudes. Ya eso es otra cosa. Eso sí está bien, eso ahí está. No, eso es otra cosa. Yo te voy a decir, déjame ir por parte. Vamos ahora a San Francisco de Macorís. Nos quedamos en el hospital de San Francisco, que Es que está tú no quieres hablar de lo haciéndose bueno. como se ¿Eh? debería Usted no quiere hablar de hacer. lo No, esto es lo bueno. Te Ah, voy a pero te voy a hablar de algo bueno. Ok. Sí, a ver. Y es un reconocimiento que yo debo hacer al director de OISOE, que ha confiado, por lo menos para un edificio de los 5 que implican ese hospital, hacerlo sobre aisladores de base. Es solo en una parte de la Sí, edificación. pero es la edificación más importante, Bueno, porque es el que tiene la mayor inversión, donde van todos los millones de dólares en equipos, es a ese edificio. Ujú. Entonces, en ese edificio se va a utilizar un sistema que es el único sistema donde podría caber la palabra antisísmica, porque no hay edificio antisísmico. Hasta este momento, lo que hay son edificios sismo resistentes. O sea, que tú tienes un edificio que le vas a aplicar un terremoto, lo diseñas para que él aguante ciertos niveles de daño sin colapsar, pero se daña. Entonces, en ese edificio estamos analizando para un terremoto de 8.1 a 8.2 a 5 kilómetros. Y San Francisco está cerca de la principal falla. Está casi montado en la falla septentrional. Sí. Y está entre la septentrional y la española. Ujú. O sea, está en esa franja. Entonces, ¿qué pasa? Tuvimos la oportunidad de poder calibrar los valores del reglamento nuestro con un terremoto real. Y ese 48% que aumenta la fuerza sísmica a cualquier edificación que tú diseñes sobre esa falla, se tomó en cuenta para el diseño de ese hospital. Se han hecho estudios a escala natural de edificios de hospital de 5 pisos en la Universidad de San Diego,
con los quirófanos en el 5.º piso, por ejemplo, y comparado con otro que está empotrado, amarrado al suelo, como nosotros lo concebimos hasta ahora, todas nuestras edificaciones, y se ve claramente que el que está empotrado se le caen todos los quirófanos, se rompe. El de abajo. Se rompe por todas partes. El de abajo. Y cuando tú lo tienes sobre el aislador, sencillamente no pasa nada, tú puedes seguir operando sin ningún tipo de problema. Y la idea es que los hospitales, no solamente porque ellos tienen dentro muchas personas, sino para que puedan atender a los que puedan ser lesionados en otros edificios. Esa es la idea de un Esa es la idea de que por qué son importantes las edificaciones. Y por eso es que yo me mantengo en los hospitales. Me mantengo toda la vida diciendo aún tenemos tiempo. Sí. Si nosotros intervenimos este hospital de aquí, el de las Fuerzas Armadas, y garantizamos que no se nos caiga y que el Cabral Ibáez con la intervención que se ha hecho no se nos caiga, vamos a tener 2 hospitales fundamentales. Bueno, el tiempo se nos acabó, no pudimos abordar la situación de las construcciones privadas, pero hay también preocupación en privadas. Claro que sí, porque tenemos una serie de edificaciones y una forma ahora... Tenemos torres, altas torres. Sí, pero hay muchas de ellas, el significado dice que son una estructura impresionista. Yo no sé si van a impresionar al estructuralista que la está diseñando o al arquitecto, porque cuando esas torres tiendan a caerse o se caigan, no sabemos lo que vamos a hacer. ¿Y también tenemos amenazas de que se puedan caer? Claro que sí. Aquí tenemos un 90% de los edificios que hemos hecho en la capital con piso suave. Cuando tú le metes esos 90%. Sí, y no te voy a decir como ese dato como que es mío. Ese dato lo trajo el Departamento de Estado de Estados Unidos a raíz del terremoto de Puerto Plata del 2003. Que mandaron una comisión para evaluar los edificios donde vivían sus funcionarios. Y le hicieron recomendaciones. Y nos reunieron a nosotros, a todos los ingenieros que estábamos haciendo edificios. Y dijeron, mira, el 90% de los edificios que ustedes han construido pueden tener problemas en el primer piso. Y si un edificio te colapsa en el primer piso, ¿qué tú tienes que hacer? Derrumbarlo, o sea, demolerlo. Bueno, finalmente tú hiciste una observación aquí porque por la tarjeta de seguridad de entrada con la puerta, en muchos edificios pasa lo mismo aquí. Uno entra, pero en algunas puertas para salir hay que tener también la tarjeta en la mano. Eso es insólito. O sea, eso debe ser siempre, la salida debe ser libre. Debe ser libre. Que para cualquier emergencia, sea terremoto o lo que sea. Claro, porque si no vas a quedar clausurado. Un incendio, igual. Se va la luz y se queda la puerta trancada. Y te queda trancado. Entonces habría que romper. Bueno. No, eso. Y eso lo usa no solamente. Bueno, no se va a ir la luz, no vamos a tener terremotos. Así que tranquilícense, señoras y señores. Bueno, Leonardo Reyes Madera ha hecho muchas advertencias. Pero yo tengo, desde el 87 estamos hablando, cuando empezó 1+1. Sí, yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de eso. Y no hemos avanzado en la toma de conciencia de lo que hay que hacer. O sea, hemos avanzado en muchas cosas, porque sería ingrato, insensato decir que no hemos avanzado. Pero seguimos repitiendo lo mismo. Y el que sigue repitiendo lo mismo no puede esperar resultados diferentes. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes.